Bienvenidos a todos, mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA y hoy tenemos en un café con el CEPI este ciclo que empezó el 13 de abril del 2020. Tenemos a Constanza Costas, ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Periodismo en la UDESA y una maestría en Migraciones Internacionales de la UNTREF. Es docente de la UBA y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Lo más importante de hoy es que vamos a cambiar el eje de la discusión y de la reflexión y vamos a tomar la cuestión de migraciones internacionales de la mano de una experta de relaciones internacionales y de específicamente migraciones. María Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida a esta comunidad del CEPI. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al equipo del CEPI por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Bueno, Constanza, yo que tengo mi cafecito, como todas las tardes, También. espero que vos también. Muy bien. Así compartimos un café con todos los que nos están mirando. Te cuento que hay gente desde Colombia, de Buenos Aires, de Lima, nada, hay un montón de gente que se está conectando de diferentes también disciplinas, no solo de la ciencia política y las relaciones internacionales, sino de otras disciplinas, que eso nos hace realmente tener una comunidad bastante heterogénea, pero de alguna manera aporta a una mirada mucho más integral de las cuestiones. Una cuestión que es sumamente integral, que es el tema de las migraciones internacionales. Lo que vemos es que, de alguna manera, esta pausa que nos da el virus, el coronavirus, de alguna manera nos ciega un poco o nos deja un poco de lado en agenda las cuestiones que sí existían a nivel internacional y que demandaban estudios muy importantes de no solo académicos, sino de muchas organizaciones internacionales que trabajaban en temas de migraciones internacionales. Quiero que nos cuentes cómo estaba el mundo pre-pandemia en relación a las migraciones internacionales. Bueno, el mundo pre-pandemia discutía básicamente la evolución de las políticas migratorias, sobre todo de las políticas migratorias europeas, pero no, digamos, no exclusivamente, hacia este blindaje de fronteras exteriores, ¿no? Siempre bajo un paradigma de securitización, ¿no? De seguridad interior. Un poco el eje de la discusión es ese, ¿no? Como desde la crisis de 2015, lo que se llamó la crisis de los refugiados, que en realidad más que una crisis de refugiados, hoy sabemos que es una crisis de acogida de los países, ¿no? de la Unión Europea. Entonces, bueno, este blindaje fronterizo para garantizar la seguridad interior, sumado a la externalización de las fronteras, más una intensidad, digamos, en las políticas de retorno, la construcción de muros, digamos, todo lo que ya sabemos, una política basada en detener un fenómeno que dentro de la migración en realidad es muy pequeño, como es la irregularidad, ¿no? Ya de por sí el fenómeno de la migración es, si queremos, si lo ponemos en comparación a nivel global con cuántas personas somos en el mundo, solo el 3,5% de la población a nivel mundial son migrantes y 4,4% dentro de la Unión Europea. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno que, si bien tiene una masividad y tiene una importancia en la agenda global, no es tan masivo como, ¿no?, se quiere aparecer muchas veces, ¿no?, como se quiere hacer aparecer muchas veces. Y en segundo lugar, la migración irregular, por ejemplo, en la Unión Europea solo representa el 1%, y en ese 1% están contemplados los peticionantes de asilo, por lo cual son personas que tienen derecho a permanecer hasta que su situación obtenga una respuesta, ya sea afirmativa o negativa de esa petición, ¿no? Lo que quiero decir es que todas las políticas están direccionadas en frenar una migración irregular que en realidad no tiene un volumen tan importante. Con esto no queremos decir que no sea un tema importante, pero sí que la política se volvió exclusivamente bajo este paradigma de seguridad interior, dejando de lado otras cuestiones que tienen que ver con las migraciones, ¿no? Entonces, un poco lo que se discute, el núcleo de la discusión es dónde queda la cuestión humanitaria, dónde quedan los derechos humanos, digamos, dónde quedan un montón de cuestiones que fueron parte del paradigma de migración y asilo de la Unión Europea, sobre todo también con la reforma, con el acuerdo migratorio que se propuso en 2015, ¿no? En 2015 se hizo un balance de lo que había sido la respuesta
a la crisis de los refugiados sirios, y ese balance fue negativo, totalmente negativo, digamos. Hubo un mal manejo de esa crisis migratoria o de esa crisis de acogida. Entonces, en función de eso, se trató de tener una salida más humanitaria, una salida multilateral. Muchos recordarán las palabras de Merkel, ¿no? Diciendo, bueno, si no podemos darle una respuesta humanitaria, empática a esta gente, ya no es mi país. O sea, más o menos dijo algo así, como diciendo, nosotros tenemos una tradición de asilo, no podemos ahora, de manera mágica, olvidarnos de lo que somos y dónde venimos. Esto no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que al momento de plantear esta salida colectiva, este reparto de cuotas entre los países de la Unión Europea, los países de Europa del Este, como por ejemplo los países de Visegrado, del acuerdo de Visegrado, pusieron una barrera y un freno muy contundente a esto. Nosotros no queremos refugiados, nosotros apoyamos la política de Hungría de construir un muro de 135 kilómetros, de poner en prisión a quienes entren irregularmente. Recordemos que es la época donde, por ejemplo, en la República Checa tuvieron la maravillosa idea de ponerle un número a los refugiados en los campos. Supuestamente ellos decían que era para que no se pierdan los niños. Digo, lo que digo es, empieza a haber toda una serie de planteos desde los discursivos y desde las políticas concretas que tienen que ver con esto de ver a la migración simplemente como una amenaza, como una fuente de terrorismo, como una fuente de delincuencia. Y dentro de esto, no solo a la migración económica, sino también a los refugiados, a los peticionantes de asilo. Entonces, un poco lo que se viene discutiendo es tratar esto, ¿no? ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda una mirada más humanitaria en función de estos paradigmas migratorios que van cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Que ya no son marginales? Totalmente, mira, una de las cosas que nosotros siempre decimos es que hay categorías legales dentro de todo lo que es las migraciones y el término refugiado, desplazado interno. Entonces, me gustaría que nos cuentes, que yo no solo lo estudio, sino que también lo dicto en la facultad como vos, cuáles son las diferencias entre la migración, cuál es el término de refugiado, cuál es el término y dónde se ampara el tema de los desplazados internos, los refugiados y los migrantes, y cuáles son las diferencias en lo que son los peticionantes de asilo, por ejemplo, porque por ahí algunos de los que están viéndonos en este momento, en esta charla, quizás no tienen en claro cuáles son las diferencias, más que nada legales, que implica ser un refugiado o un migrante. Sí, en realidad una diferencia básica o una condición básica es la voluntariedad, ¿no? O sea, un migrante, esto igual también está en tensión y está en discusión, ¿no? Porque aquellos que en realidad desde la África subsahariana cruzan en patera a Europa, escapando de la miseria, de condiciones de vida deterioradas, ¿cuánto de voluntad hay en eso, ¿no? Pues cuántos son migraciones voluntarias, pero o sea, una diferenciación hacia grandes rasgos que podríamos hacer es los migrantes económicos, que en realidad migran voluntariamente en busca son más que nada migrantes laborales en su mayoría, y los desplazados forzosos, o sea, los desplazados forzosos donde el hecho de quedarse en sus lugares de origen pone en riesgo básicamente su vida, ¿no? El derecho a la vida es algo que está vulnerado, ¿no? Entonces, el peticionante de asilo, al llegar a un país, tiene derecho justamente a reclamar que se lo conciba de esa manera, ¿no? Que se le dé refugio. Lo que sucede en estas respuestas que fue dando la Unión Europea es que esa frontera se fue desdibujando, ¿no? Entonces, lo explica muy bien Sami Naïr, que es un teórico de las migraciones de origen francés, de origen argelino, digamos, es como el padre de la teoría del codesarrollo, pero lo que dice es, se trata a los refugiados como migrantes económicos. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es vulnerando el derecho al asilo. O sea, vos no podés, hay un principio que rige a los peticionantes de asilo, que es la no devolución. O sea, se supone que no podemos devolver un país de origen a alguien que está solicitando asilo, porque su vida corre peligro. Esas diferencias se anulan, ¿no? O sea, se le da el mismo tratamiento a todos los migrantes. Entonces, bueno, un poco, por eso se habla muchas veces, el término que se utiliza con mucha fuerza es el de la Europa fortaleza, ¿no? Se crea una serie de restricciones
al ingreso y permanencia dentro del territorio de la Unión Europea, que va en detrimento de muchos de los derechos que dice respetar, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama, y está buena la pregunta que vos haces, o esto que vos traes en relación de los migrantes económicos y los refugiados, porque justamente una de las críticas es eso, que se trata de igual manera a unos y otros. Totalmente, y hasta hay autores que hablan de migraciones mixtas, ¿no? Que dentro de migrantes voluntarios también hay migración forzosa y peticionantes de asilo que quedarse en su país de origen corre peligro su dignidad y sus derechos humanos, y necesitan estar amparados bajo el Estatuto de Refugiados de 1951, ¿no? Y aparte de todos los otros marcos legales y normativos regionales, como vos bien decías. Creo que algo que estaba muy en la agenda internacional, como vos dijiste al principio, era el tema de los desplazados forzosos sirios, y vistos ellos como una amenaza y no como un fenómeno. Obviamente la gente que está desplazada forzosamente implica un fenómeno que hay que atender a nivel de la comunidad internacional, darle asilo, como lo dice específicamente el Estatuto del Refugiado de 1951 y todo lo que tiene que ver con el plexo normativo regional que cada una de las regiones tenemos. Pero creo que la crisis de refugiados trastocó un poco y viró, y lo que hizo fue marcar que estos desplazamientos forzados de población generan más una amenaza que un fenómeno que hay que contener. No sé si vos compartís con esta mirada, que obviamente es una mirada crítica, ¿no?, a las personas que lo están viendo como una amenaza, pero entendemos que la cantidad de personas que huyen del conflicto sirio hacen un efecto de crisis humanitaria en toda la región aledaña. ¿Cómo ves que los países del sector más involucrado han respondido frente a este fenómeno de la migración forzosa de los sirios? Sí, en relación a lo que vos decías, me parece que hay un punto de inflexión, ¿no?, en la respuesta que se le da a los refugiados sirios, que es el acuerdo Unión Europea-Turquía. Todos recordarán que en realidad no es un acuerdo, es un acuerdo de Alemania con Turquía que luego es impuesto o es volcado a la Unión Europea, pero lo que digo es, ahí hay un punto de inflexión. En un principio, las sociedades y los estados responden de diferentes maneras frente a la crisis, ¿no? Esto es una realidad, es lo que yo mencionaba antes. Alemania trató de tener una respuesta más humanitaria, un poco secundada por Francia. Recordemos lo que fue la imagen de Aylan Kurdi, ¿no? O sea, la foto que recorrió el mundo de Aylan Kurdi, el niño kurdo, sirio-kurdo, de 5 años, que viajaba con su padre, muerto en las playas de Turquía. Digo, eso fue como un shock a nivel social, ¿no? Hay algunos autores que dicen, bueno, en realidad fue una emocionalidad televisiva, fue algo que medio también la sociedad un poco entró en shock, pero después al rato se olvidó, digamos, de la misma época o inmediatamente son también las imágenes de la reportera haciéndole una zancadilla a un inmigrante en la frontera con Bulgaria, también se acordarán. Digo, fueron múltiples, pero el pacto Unión Europea-Turquía lo que hace es consolidar esta externalización de las fronteras, ¿no? O sea, bueno, este problema es un problema, no es una oportunidad, no es, digamos, es un problema que nosotros tenemos que resolver, porque además lo que se genera también es que el discurso antimigratorio empieza a calar, o sea, y ya no es marginal ni políticamente ni institucionalmente, ¿no? O sea, los partidos de ultraderecha, alt-right, digamos, estos partidos que tienen este fuerte discurso antimigratorio, empiezan a ganar lugares en las instituciones. O sea, son pieza fundamental para armar gobierno en muchos países, son pieza fundamental también en el Parlamento Europeo. O sea, digo, se empieza a armar este clima donde, como bien vos decís, es visto como una amenaza la migración, ¿no? La externalización, el pacto Unión Europea-Turquía, que básicamente lo que establecía era que se podían retornar desde Grecia a Turquía los refugiados, o sea, los peticionantes de asilo se retornaban a Turquía, y por cada retornado de Grecia a Turquía se, digamos, reinsertaba uno que estaba en Turquía en la Unión Europea. Esto básicamente el mensaje que quería dar era, no se
no se apresuren a venir, a subirse a los barcos y venir a Grecia porque los van a devolver a Turquía, es mejor que se queden esperando en Turquía y tengan su oportunidad de peticionar asilo en la Unión Europea. Está claro que al desembarazarse de este problema, de externalizar la frontera, se marca, ¿no? Se legitima de alguna manera el discurso que dice que las migraciones son una amenaza y no hay ninguna oportunidad en eso, incluso que no hay una cuestión humanitaria a la cual atender, ¿no? Y después esto lleva a otro problema también, ¿no? En esto de cómo venía la agenda, lo que estábamos discutiendo antes de que nos agarrara la pandemia, hubo un hecho que fue muy fuerte, que es un parteaguas, que es que Erdogan, el presidente de Turquía, decidió unilateralmente abrir la frontera. O sea, de alguna manera romper ese pacto Unión Europea-Turquía, abrir las fronteras y además alentar a Grecia a que haga lo mismo, es decir, que abra las fronteras para que puedan cruzar los peticionantes de asilo y puedan pedir asilo en el país de la Unión Europea que se les ocurra, ¿no? O sea, una retórica muy... como arma, ¿no? Los está usando claro, como sí, arma. Utiliza como arma de presión porque en realidad su fin último es que la OTAN lo apoye en las operaciones militares que está llevando a cabo en la zona de Afrin contra los kurdos en la frontera turco-siria. O sea, esta gran manipulación que intentó hacer, porque además también acá está atravesado por cómo se distribuyen las noticias falsas, ¿no? O sea, porque una cosa empezó a llevar a la otra, él anunció que se abría la frontera y después hubo toda una réplica de mensajes que decían que en Grecia también se iban a abrir las fronteras, entonces todos se aventuraron a ir hasta las fronteras, digo, que también cómo funciona un poco esta narrativa antimigratoria que se nutre también de todas las herramientas de la comunicación, ¿no? Entonces, está claro que eso provoca esta utilización de la migración. También, lo podemos pensar desde otro lado, la migración siempre termina siendo, ¿no?, como una prenda de intercambio a veces entre los estados. Lo que pasó a mediados del año pasado, junio-julio, entre Trump y México, también es una muestra de cómo, en realidad, frente a la amenaza, ¿no? O sea, Trump amenazó a López Obrador con inaugurar el capítulo mexicano de la guerra comercial, ¿no? O sea, lo amenazó con subir los aranceles a determinados productos provenientes de México. Entonces, frente a eso, López Obrador, que se había planteado tener una política de visado humanitario, de visado de tránsito para los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia, que ahí también, ¿no? Ahí no hay mucha voluntariedad en ese tipo de migraciones, que huyen de la violencia, había planteado una respuesta más humanitaria. Eso tuvo que volverse para atrás porque se usó el endurecimiento de los controles migratorios como una forma de, como una prenda de cambio para frenar esta guerra comercial. Lo que quiero decir es, la migración es usada por los estados como arma, y después hay muchos ejemplos más también, ¿no?, de cómo se utiliza, pero el de Erdogan es bastante, digamos, es un tipo puro. Evidente, bastante claro, evidente. Es evidente y es justamente con fines militares, ¿no?, para lograr un apoyo de la OTAN, principalmente de Francia, en el norte de Afrin. Eso igual Macron logró un alto el fuego por el momento, pero me parece que ahí se ve bien claro cómo utilizó, pero ese arma, digamos, se la dio la Unión Europea, ¿no? Eso me parece como importante señalar. En esta política de externalizar fronteras, se corre ese riesgo también, porque muchas veces se externaliza fronteras en países que no respetan los derechos humanos. Bueno, recordemos, ¿no?, el famoso acuerdo de 2008, el acuerdo de cooperación entre Gaddafi e Italia, digamos, donde también Libia, un país que violaba sistemáticamente los derechos humanos, se transforma en una especie de estado gendarme que cuida las migraciones, que cuida las fronteras, ¿no?, a partir de ese acuerdo con Berlusconi. No es nuevo la externalización de las fronteras. Lo que sucede después de 2015 es que se consolida, y cada vez hay más instrumentos que van en función de eso, ¿no? Y además, todo el resto de la cooperación, todo el resto de los acuerdos económicos, y también la cooperación internacional en los términos clásicos de cómo la conocemos,
un poco se supedita a la cuestión del control migratorio, ¿no? O sea, el control migratorio toma toda esa agenda y bueno, y ahí no hay mucho reparo en cuanto a esos países, ¿a quién se le puede ocurrir que la Libia de hoy digamos, con ese estado de guerra civil casi permanente en el que vive, puede controlar los flujos migratorios respetando los derechos humanos, el derecho al asilo? O sea, es casi impensado. Lo mismo puede pasar o pasó con Túnez, o sea, digamos, como esa cuestión de los estados gendarmes que cuidan las fronteras de Europa desde afuera, es parte de la política, ya no es una excepción, es parte de esa política. Inclusive, si nosotros vemos desde el lado humanitario, básicamente, las personas que se ven obligadas a huir de sus territorios natales a buscar dignidad y derechos en otro lugar, porque su vida y dignidad corren peligro, obviamente, estos son desplazamientos forzosos de población, tienen un doble problema, no solo la externalización de las fronteras, como vos decís, sino también el crimen organizado que se genera y el mercado negro que se genera alrededor de la desesperación por o cruzar un muro, o pasar una frontera, o cruzar un mar o un lago. Eso lo vimos en un libro muy interesante que se llama El negocio de la desesperación, que lo sacó Le Monde Diplomatique, un libro muy interesante, sí, sobre, lo escribió una francesa, Claire, no me acuerdo el apellido ahora, pero... Roder, no sé si es la pronunciación, pero es como se escribe, sí. Pero la verdad que leyendo ese libro uno se da cuenta de un mundo muy, muy, muy dificultoso para las personas, las familias, tanto hombres, mujeres y niños que están en situaciones de absoluta vulnerabilidad, no solo porque se ven perseguidos en sus territorios, por etnia, por religión, hasta por graves hambrunas o por cuestiones climáticas también, después te voy a preguntar justamente eso, sino también porque tienen que atravesar diferentes circunstancias que los lleva a tener una doble vulneración de sus derechos humanos, porque hay un sinnúmero de organizaciones criminales que de alguna manera comercian con esa desesperación. Y aparte de eso está la securitización de las fronteras y todos los mecanismos como Frontex o todos los mecanismos que genera, por ejemplo, la Unión Europea para garantizar todo lo que tiene que ver con la vigilancia de fronteras, los muros, las empresas privadas que se generan alrededor de eso. No sé si vos tenés mucho más datos de cómo está o cómo estuvieron en estos últimos tiempos, antes de la pandemia por lo menos, viéndose estas dificultades de esta doble vulneración de derechos que tienen las personas que buscan asilo en otro territorio. Sí, el tema del tráfico y del combate al tráfico, sí. El tema del combate al tráfico está dentro de estas, también de estas políticas fuertes de la Unión Europea. Una cosa que cambió también en este último tiempo, desde un poquito antes de la crisis de acogida de 2015, es la naturaleza de los salvatajes, o sea, la naturaleza de los salvatajes en el Mediterráneo, ¿no? O sea, pasamos de 2013 con la operación Mare Nostrum, que todos la recordarán porque fue en Lampedusa, que fue el lugar que después el Papa Francisco eligió para visitar en su primera visita oficial como Papa. Entonces, ahí Italia, por ejemplo, actuó solo y hizo una misión de salvataje, que era de salvataje y de asistencia humanitaria, ¿no? Sobrevivió, la misión duró un poco más de un año, o sea, se mantuvo en el tiempo, fue muy exitosa, ¿no? O sea, se rescataron 100.000 personas, se recuperaron cuerpos, digamos, sabemos que el Mediterráneo es un cementerio de personas, se recuperaron cuerpos, y ahí se detuvieron, por ejemplo, más de 700 traficantes, ¿no? El tema del tráfico es que además, los peticionantes de asilo, o los que aspiran a peticionar de asilo, pagan fortunas a los traficantes por poder cruzar el Mediterráneo. ¿Qué pasó con este tipo de operaciones como la de Mare Nostrum? Empezaron a ser acusadas rápidamente de generar el efecto llamada. Si le decimos que los vamos a rescatar, van a seguir viniendo. Si los dejamos que se queden en nuestro territorio,
mientras pueden pedir asilo, van a seguir viniendo. De las fuerzas de ultraderecha de Italia y también, por ejemplo, el Reino Unido fue muy crítico de la operación Mare Nostrum, ¿no? De eso se pasó a un tipo de operación diferente, como vos decías, coordinada por Frontex, que es la operación Tritón, que era digamos, se vendió de la misma manera, digamos, o se planteó que iba a ser una operación también de rescate humanitario, pero tenía menos presupuesto de lo que había, digamos, invertido Italia en esas operaciones, y en realidad decía que era para salvar migrantes, pero era más para detener traficantes. O sea, lo que quiero decir, y a los migrantes, obviamente, devolverlos al lugar de donde habían salido. Lo que quiero decir que esa vulneración se da incluso también en la respuesta de las políticas que se plantean al momento en que también están, ¿no?, en esa situación. Bueno, ni hablar que, digamos, todo este derrotero de las operaciones termina con el acuario que nadie quiere salvar después, ¿no? O sea, digo, cada vez se va deteriorando más. Es la vulnerabilidad de las condiciones de vida, sumado a la vulnerabilidad y cómo quedan a merced de los traficantes, y luego una vez que están metidos en esa situación, tampoco la respuesta termina siendo, la respuesta de los salvatajes termina siendo o teniendo un costado humanitario, ¿no? Con lo que vos decías de Frontex, a mí me gustaría señalar que Frontex empezó siendo un instrumento al servicio de los Estados miembros de la Unión Europea, nació en 2005, realizaba tareas humanitarias al principio, hoy ya es una especie de agencia con mucha autonomía, ¿no? O sea, tiene capacidades ejecutivas, tiene capacidad de equipamiento, puede coordinar operaciones conjuntas, ejecuta los retornos, que son voluntarios y los que son forzosos también, firma acuerdos con terceros países, y cada vez va haciendo crecer más su planta de guardias fronterizos. Digo, esto también es parte de este paradigma de securitización que cobra cada vez más fuerza también a nivel institucional, ¿no? A mí me parece que sí, esta doble, digo, el migrante o el peticionante de asilo está dentro de los grupos vulnerables, siempre lo vemos ahora también, ¿no? Con el COVID y lo que sucede, por ejemplo, en campos refugiados como el de Moira, o sea, o como en Lesbos, digamos, donde las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, falta de alimentación adecuada, falta de atención a la salud, digamos, todo eso los hacen un grupo vulnerable en todas las circunstancias, ¿no? Y entonces me parece que esta cuestión de la trata y el tráfico no es que no se, digamos, no es que no se combata, o sea, no es que no se tomen medidas, no podríamos decir eso, pero me parece que hay se pierde de vista que en realidad lo que genera muchas veces recurrir al tráfico, a un traficante, a un coyote que te cruza la frontera, es el endurecimiento de las políticas. O sea, tenemos tráfico porque tenemos políticas más duras. Delio Mármora también habla del negocio migratorio, ¿no? O sea, digamos, políticas más restrictivas que dificulten el ingreso y la permanencia en determinados territorios generan mecanismos de irregularidad. O sea, cada vez, porque no es que la gente deja de migrar por eso, o sea, ¿no? O deja de querer desplazarse porque es más complejo, busca otros mecanismos. Entonces, bueno, ahí es un poco, hay una pata que falta, ¿no? O sea, se combate el tráfico, pero no se ve cuánto de responsabilidad en el sufrimiento de ese tráfico tienen el endurecimiento de las políticas. Y obviamente cierta corrupción estructural en algunos fuerzas de seguridad o responsables de la seguridad en las fronteras, ¿no? El negocio migratorio incluye todo. Sí, totalmente. A mí lo que también quiero mostrar un poco es el panorama más internacional también, no focalizarlo solo en Europa, porque si no es como que siempre vemos que Europa es el que todo el mundo quiere ir, pero si vemos realmente las migraciones a nivel internacional, vemos que hay mucha migración sur-sur. Por ejemplo, dentro de África hay mucha migración entre países africanos, dentro de Latinoamérica hay mucha migración dentro de Latinoamérica, y así sucesivamente en Asia, por ejemplo. No me quiero olvidar, por ejemplo, de la cuestión de Myanmar, que hace poco estábamos hablando de hasta un genocidio de los Rohingya, que fueron desplazados de Myanmar a Bangladesh,
generando realmente un problema de hasta genocidio presentado a nivel internacional. ¿Cómo podríamos ver las migraciones internacionales entendidas como un efecto global, no solo un efecto europeo? Vemos que, como vos bien dijiste, Elian y sus 5 años y su terrible fallecimiento en las costas italianas hizo que todo el mundo esté hablando de las migraciones que llegan a Europa, pero justamente lo que vemos es que las migraciones, primero, no es un aspecto negativo, después no son una amenaza, sino que son un fenómeno que hay que tener una respuesta. Pero ¿cómo estamos a nivel mundial, global, en términos de cantidad de migraciones? Y que esto se da, es un fenómeno que pasa en todas las regiones del mundo, no solo en Europa, ¿no es así? Sí, igual, por ejemplo, en la región, en lo que es Sudamérica, con los acuerdos los acuerdos de circulación del Mercosur, que si bien, bueno, no llega a ser libre circulación, o sea, pero sí son acuerdos del Mercosur y asociados también, que garantizan que el desplazamiento de personas sea en las mismas condiciones o con los mismos derechos que tienen los nacionales en su territorio, ¿no? Entonces, digamos, eso ahí también influye mucho, me parece, que la Argentina tiene un paradigma de derechos humanos en su ley de migraciones, ¿no? Y que de alguna manera fue como vanguardia y fue de alguna manera imponiendo en la agenda esta mirada que es totalmente contraria a la mirada de securitización, ¿no? Un paradigma donde se reconoce el derecho humano a migrar. Acá estamos hablando de que todas las políticas van en función de coartar ese derecho humano a migrar. O sea, ya no se trata, me parece que América Latina está enfocada en gestionar la migración, no en frenar las migraciones. Y eso es una gran diferencia, ¿no? O sea, parece que todas las políticas de externalización van más en una dirección de decir que no lleguen, o sea, no en pensar qué hacemos con estos grupos poblacionales, en qué lugar de la sociedad los podemos insertar, ¿no? O sea, no se tiene una mirada, América Latina tiene una mirada más intercultural, o sea, más de integración social, porque sus estados muchas veces tienen mecanismos de integración social, ¿no? Entonces me parece que es una realidad totalmente diferente, también se da el fenómeno, ¿no?, que se viene dando en estos últimos años, por ejemplo, de los colombianos en Argentina, o también con otras, digamos, con otras particularidades, pero de los venezolanos en Argentina y también de los venezolanos en otros países de la región. Me parece que es una migración mirada más desde la idea del desarrollo, ¿no? La migración es un aporte al desarrollo de los países de destino y también de los países de origen, ¿no? Esta idea de que la migración tiene que ser circular y que tiene un aporte que es tanto, el migrante aporta conocimiento, aporta experiencia, aporta trabajo, aporta relaciones sociales en el lugar de destino y también en el lugar de origen. Y eso hace una sinergia, digamos, y hace crecer a ambos polos, no es solo en el país de destino. Me parece que es una mirada que es diferente, o sea, la concepción misma de la migración es totalmente diferente, por más que a veces se cuela, ¿no?, algún discurso, pero todavía sigue siendo el discurso antimigratorio, si bien hay desde algunos sectores que a veces se trata de estar un poco en sintonía con la agenda más global, todavía es un discurso que genera rechazo, no genera aceptación, no se hace hegemónico, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la historia migratoria de este país y de la región de América Latina. Es muy difícil, no podemos decir que hay un discurso xenófobo, puede haber sectores, puede haber expresiones, pero la migración tiene una mirada positiva y una mirada de aporte, ¿no? O sea, la migración aporta en la interculturalidad, aporta en un montón de cosas. En el aspecto cultural, los migrantes aportan a la seguridad social, en las sociedades en las que están envejecidas, son clave, digamos, para mantener los sistemas de seguridad social. Para mí es como una mirada totalmente opuesta a la mirada de los países fortaleza, ¿no? Lo que suele suceder a veces, por ejemplo, con las migraciones al interior de África, es que muchas de las políticas que llevan adelante para, de alguna manera, trabajar con la Unión Europea, termina jugando en detrimento de la libre circulación al interior de los países africanos, ¿no? Eso también hay que mirarlo muy de cerca,
porque determinadas concesiones que se hacen, o sea, un endurecimiento del control migratorio para no llegar a los países que están en las costas del Mediterráneo, o sea, atenta contra la propia libre circulación dentro de ese espacio regional. Entonces, digamos, son muchas variables, pero en realidad me parece que tanto en América Latina como en la migración africana hay una mirada positiva de la migración, una mirada que tiene que ver con lo que decíamos antes, que se plasmó en la ley argentina, que es, bueno, el derecho a migrar es un derecho humano. Digamos, como todo No, derecho humano es inalienable. por supuesto, es un derecho humano y eso no nos quita a nadie. ¿Y qué pensás del pacto global que intentó Naciones Unidas hace casi 2 años, 1 año y medio, desde la región, desde cada región y después el pacto global para los refugiados? No quiero dejar de mencionar que dentro de las categorías de refugiados y desplazados internos, el ACNUR marca un pico de 90 millones de personas, por lo menos en el 2018-2019. ¿Cómo pensás y qué pensás vos sobre esta iniciativa que tuvo las Naciones Unidas de generar un pacto global para los refugiados, desde el ACNUR, por supuesto, ¿no? El Pacto Global para los Refugiados, para mí tiene un punto que es clave y que es muy positivo, que es el involucramiento de la sociedad civil dentro de la acogida de los refugiados y la reubicación, ¿no? Si tomamos como por ejemplo, para poner un ejemplo local, digamos, el Plan Siria, que es destinado a recibir a los refugiados sirios, la imagen del llamante, ¿no? Que al principio tenía que tener algún lazo afectivo o sanguíneo con el peticionante, después ese requisito se dejó de lado, se amplió a organizaciones de la sociedad civil que no estaban relacionadas con la comunidad sirio-libanesa o con la comunidad árabe, o sea, se hizo más, justamente por esto que hablábamos antes, ¿no? Del impacto. La crisis de los refugiados sirios fue la crisis humanitaria más grande después de la provocada por la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿no? Digo, eso, todos los países generaron mecanismos, todos los países de América Latina generaron mecanismos, algunos más avanzados que otros. Brasil tuvo un mecanismo más de refugio, más tradicional, digamos, la Argentina tuvo esta cuestión de facilitación del visado, pero eso me parece que es producto de este pacto global para los refugiados, ¿no? O sea, siguiendo las recomendaciones de ACNUR, ese involucramiento de la sociedad civil se hizo mucho más fuerte, no tanto en la primera edición del programa, sino a medida que se fue extendiendo a través de los años, ¿no? Me parece que a los países de la región los ayudó a poder plantear un programa justamente más ordenado y a poder involucrarse a dar una respuesta más concreta, ¿no? Y de hecho, salvo algunas cuestiones que podrían haber sido mejoradas, los programas dentro de todo han sido exitosos, ¿no? Si uno habla con los beneficiarios de esos programas, la verdad que están bien, o sea, se han adaptado bien a las sociedades. Hay integración de las personas desplazadas a la sociedad de acogida, por supuesto. Sí, hay integración. De alguna manera hablamos un poco de lo que veníamos hablando y conversando antes de la pandemia, por lo menos en la fase occidental, ¿no? Que empieza en enero, febrero del 2020. Ahora, un poco lo dijiste recién en un comentario anterior. Llega la pandemia, irrumpe esta crisis total y absoluta que tiene que ver con cerrar fronteras, aislarse porque es la única vacuna que tenemos, y esta irrupción muy rápidamente de la pandemia que frisa de alguna manera o pone pausa, no solo a las cuestiones legales de la migración, sino también a poner en muy difícil situación tanto a los lugares donde hay centros de refugiados muy grandes, como seguramente hay en Turquía y en otras partes del mundo, en Europa y en Latinoamérica, y también a las agencias internacionales que trabajan para los refugiados y desplazados, que seguramente se ven afectados por esta pandemia. ¿Cómo ves que esta pandemia ha afectado a todo el proceso de migrantes, tanto refugiados como migrantes económicos?
bueno, lo decíamos un poco antes, ¿no? Los migrantes, sobre todo los migrantes en situación irregular, o quienes están en ese proceso de peticionar asilo, son un grupo vulnerable, ya de por sí, ¿no? O sea, están en una situación vulnerable. Todas las recomendaciones de los organismos internacionales van en la dirección de contemplar eso, ¿no? O sea, de contemplar que estos son grupos vulnerables y que tenemos que tener una política direccionada para ellos. Primero, que cerrar fronteras, como han hecho muchos países, no puede suponer cerrar el acceso al asilo, ¿no? O sea, que esto no se perpetúe en el tiempo y que en un escenario post-COVID, digamos, esto quede como una cuestión ya dada. Mucha atención a la estigmatización de migrantes y minorías, o sea, es otra de las recomendaciones, ¿no? Como hay que tener especial cuidado con que no se busque como chivo expiatorio a este tipo de poblaciones, y esta cuestión de poder generar unas nuevas narrativas y la concientización del aporte de las personas migrantes en la sociedad, ¿no? O sea, en relación a las en relación a las condiciones en las que viven estos migrantes en los campos de refugiados, se han hecho un montón de recomendaciones, ¿no? Primero desde descomprimir esos campos, porque hay algunos que tienen capacidad para 2.000 personas y hay 18.000, sobre todo en Grecia, digamos, aún persisten esos problemas estructurales, en parte porque, digamos, porque Grecia tuvo una política, ¿no? De no construir una mejor infraestructura, pero digo, más allá de eso, me parece que las recomendaciones están puestas en esto, ¿no? En el hacinamiento y en las condiciones de vida, en tratar de que más allá de que también los campos se cerraron, ¿no? O sea, la primera decisión fue cerrarlos y que no pueda entrar y salir nadie como una forma de evitar el contagio. Pero me parece que las recomendaciones no solo de los grandes organismos internacionales, sino de las ONG en general que trabajan el tema, van un poco en este sentido. Sobre todo, que el cierre de fronteras no signifique cerrar el acceso al asilo, ¿no? Que esto no sirva de excusa para vulnerar un derecho. Me parece que eso es como el punto más importante. Sí, totalmente. Ahora no sé si vas viendo que vamos abriendo las cámaras para que puedan hacer algunas preguntas, nuestra comodidad del CEPI, pero quizás una pregunta que a veces nos hacemos o nos hacen a los politólogos es, ¿y qué pasará después de la pandemia? ¿Cómo será tratado el tema de las migraciones internacionales post pandemia? No sé si tenés quizás algún escenario previsible o posible sobre esto, sin hacer futurología, por supuesto, ¿no? Pero bueno, una de las características que tiene nuestra disciplina es poder hacer escenarios futuros que puedan ser posibles o factibles de ser de alguna manera analizados. ¿Cómo crees que el post-pandemia puede llegar a influir en el término de, bueno, cómo van a ser los países de ahora en más, cómo va a ser el trabajo de las ONGs o de los organismos internacionales en relación a los refugiados, si va a haber algún tipo de también refugiados o desplazados forzosos por quizás cuestiones económicas, no me deja realmente, es una problemática que el problema económico que va a haber después de la pandemia va a ser muy grande, el problema del hambre va a ser muy grande, y por ahí van a haber cuestiones de desplazamiento forzoso de población por escasez de insumos básicos, alimentación o misma pobreza, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece que, o sea, depende mucho de la salida global que tengan los estados, ¿no? Dijiste que hay dos escenarios posibles, unos que son más catastróficos, que dice, de esto se sale con estados justamente más gendarmes, con una vigilancia más dura, y otros que dicen, no, esto se sale en realidad con más democracia, democratizando más, con una vuelta de las políticas sociales, con una vuelta de la intervención del Estado, del Estado de bienestar. Digo, depende mucho, me inclino más por pensar, digamos, que por el escenario más catastrófico, digamos. Ah, sí, Pero pensé que ibas a decir el otro. y me parece que, y en Ay, ese, y en ese no. sentido, son días, viste que uno tiene días. No, pero digo, me Claro, parece que hoy en ese está sentido la Constanza. el tema de las migraciones puede llegar a ser muy preocupante, sobre todo por todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, este endurecimiento, o sea, pensar en que este cierre de fronteras se va a hacer más generalizado y más masivo, como vos señalabas antes, hay países que no tienen esta actitud,
pero que esto genera como una especie de efecto contagio donde la idea es blindarse, o sea, cerrarse frente al otro, es un escenario donde las migraciones pueden llegar a ser respuestas mucho más agresivas, a eso me refiero, ¿no? O sea, más militarización de fronteras, digamos. En ese escenario catastrófico, pienso que las migraciones sí son digamos, un target para apuntar muy marcado. En un escenario un poco más feliz, me parece que es la gran posibilidad para generar un nuevo acuerdo de migración y asilo, ¿no? O sea, más a nivel global, que respete, o que se respete lo que ya existe, ¿no? En realidad, porque antes hablábamos del Pacto Global de Naciones Unidas, temas que muchos países se negaron directamente a aceptarlo, o sea, se negaron, hicieron como que nunca había existido, eso nunca había pasado, ¿no? Me parece que eso, entre esos dos escenarios igual me inclino por un escenario donde las migraciones no la van a pasar tan bien. Perdón a todos. No, me parece muy bien. Pero, Justamente necesitamos académicos que tengan, digamos, esto, ¿no? Queríamos abrir un poco las preguntas de nuestra comunidad. Joana, si tenés alguna pregunta, creo que hay alguna pregunta y una pregunta por Instagram. Sí, nos llegó hoy temprano una pregunta por Instagram que más o menos la tocaste mientras venías hablando, muy interesante, Constanza, pero quizás un poco más en profundidad sobre, digamos, cómo afecta, si podés, la pandemia a las poblaciones refugiadas, si afecta en diferente a lo que nos afecta a quienes quizás estamos en casa y podemos quedarnos en casa, aquellas poblaciones que están refugiadas o migrantes forzados, digamos. Sí, o sea, el mundo. A ver, hay me parece que hay dos grupos que son particularmente vulnerables. Uno es el de los trabajadores informales. En Francia, sí, fue esta semana o la semana anterior, sacaron un comunicado, los chalecos negros, que son justamente trabajadores migrantes de la economía informal. Esos trabajadores tienen que ir a trabajar igual, digamos, o sea, los migrantes irregulares y muchas veces los refugiados, hasta que esperan ese proceso donde se define su situación, no cuentan con recursos para vivir, ¿no? O sea, viven día a día como cualquier trabajador informal. Digamos, en ese sentido son un grupo vulnerable, porque no pueden dedicarse a estar en cuarentena, ¿no? Como puede pasar con otros grupos vulnerables también acá. Y por otro lado, los que viven en los campos de refugiados, ¿no? Hubo casos de contagios dentro de los campos de refugiados, por ejemplo, en Grecia. O sea, las condiciones habitacionales y esta cuestión de no contar con una seguridad económica que te permita hacer la cuarentena, son dos situaciones, justamente como decíamos antes, que te dejan muy vulnerables. El caso de Francia es bastante particular porque se resolvió, o sea, ellos resolvieron todo, hay una especie de viviendas para trabajadores informales que están terciarizadas, por el gobierno, ¿no? O sea, y lo que sucedió es que esas empresas terciarizadas se negaron a hacer todo tipo de trabajo de limpieza, o sea, dentro de esas viviendas, o sea, de alguna manera abandonaron sus obligaciones. Y fue la propia, digamos, la propia organización de los trabajadores la que se ocupó de ese mantenimiento, ¿no? O sea, la organización ocupó el lugar, digamos, que el Estado o esta cuestión terciarizada del Estado francés tenía que llevar adelante. Me parece que las condiciones de vulnerabilidad están dadas por eso, están dadas por las condiciones de vida. No es que, son condiciones precarias por la pandemia, son condiciones precarias. O sea, las condiciones de los campos de refugiados son precarias. O sea, hemos visto las imágenes de las carpas con temperaturas invernales bajo cero, con la nieve. Eso no cambió. O sea, ¿no? O sea, eso no es que cambió y que por la pandemia ahora están. O sea, entonces me parece que las condiciones eran prepandemia. Entonces, digamos, de esa manera, es obvio que son una población mucho más vulnerable, ¿no? Pero me parece importante señalar esto, no es que las condiciones esas ya estaban desde antes, y ese es el gran problema también, ¿no? Para
para muchos colectivos migrantes y refugiados, y también esto del trabajo informal. Gran parte pertenecen a la economía informal, y no hay manera de, sobre todo en países, porque bueno, uno piensa quizá en la cuestión de la Argentina, ¿no? O sea, las respuestas que se han dado a nivel estatal en Argentina para paliar la crisis, eso no existe en todos los países. Entonces, no es que los migrantes informales no acceden a sus trabajos y entonces tienen un subsidio del Estado que los ayuda, mientras tanto, no, o sea, a veces ni siquiera los trabajadores formales, pero mucho menos los trabajadores informales. Entonces, digo, me parece que ahí, en el punto del migrante laboral informal, hay un sujeto que está mucho más vulnerable frente a la pandemia, y que ya lo estaba antes, ¿no? O sea, eso quiero dejar claro, ya lo estaba antes. La pandemia lo agarra y empeora esa situación, pero bueno, el trabajo de las organizaciones humanitarias y de ACNUR, digamos, y de los organismos internacionales va un poco en el sentido de denunciar esa situación y tratar de que se dé una respuesta más efectiva. Es algo que tampoco creo que suceda así tan fácilmente, honestamente, o sea, pero bueno, me parece que va por ese lado, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, Joana? Sí, acá hay otra pregunta que también me hace alguien que me pide que la haga yo. Justamente que comparabas quizás la situación en Argentina, y la pregunta viene por ese lado, que es ¿cuál es el tratamiento que se le da en Argentina, si sabes, a los beneficiarios de visas humanitarias cuando llega el vencimiento de las mismas? Porque nos decía acá la persona que tiene una duración de 2 años. ¿Qué pasa con esa gente cuando se le vence la visa humanitaria? Si sabes, o si nos puedes contar un poco sobre la Argentina. Yo puedo hablar del programa Siria, digamos, y los sirios, que es un caso que conozco. O sea, cuando se vence el aviso, en realidad la duración, ellos después pueden acceder a una residencia permanente, o sea, pueden tramitar la residencia permanente. Si la pregunta es, en realidad, las condiciones de ayuda del programa, o cómo estas cuestiones, que también es un problema dentro del programa, ¿no? El rol que tiene el Estado, que en realidad muchas veces dejó todas las responsabilidades en manos de los llamantes, en manos de la sociedad civil. Con esto no estoy haciendo una crítica, sino simplemente estoy describiendo las particularidades que tiene ese programa, por ejemplo, que es un programa de visado humanitario. O sea, lo que hizo el programa fue que el acceso a la visa, y te lo dicen todos los sitios eso, ¿no? O sea, un refugiado muchas veces no elige a qué país ir. O sea, muchos no querían intentar ir a Europa ilegalmente, entonces, bueno, a ver, ¿qué país me va a recibir legalmente? Bueno, la Argentina era uno de esos, entonces, en función de eso, eligen venir a la Argentina. Pero lo que digo es que el programa tenía determinadas características. En cuanto a la residencia, en cuanto al visado, si cumplen con determinados requisitos, pueden tramitar la residencia. Después, en cuanto a el apoyo del llamante, y todas las cuestiones relacionadas más íntimamente con el programa, no, eso tiene una duración de 2 años, y se supone que en 2 años, con el apoyo de la comunidad y de los llamantes y el Estado, tienen que poder insertarse en la sociedad. Es un tema que hemos hablado poco, pero la integración social del migrante o del refugiado es un tema muy importante. O sea, tener mecanismos y políticas para la integración social es casi tan importante o más importante que el acceso al visado. O sea, digo, porque eso es lo que en el largo plazo hace que vos puedas insertarte a una sociedad y de ahí proyectar un proyecto de vida. Si no hay políticas de integración social, o si las políticas de integración social están libradas un poco a la suerte de cómo sea la comunidad, de cómo sea la comunidad de origen en el lugar de destino, qué tipo de redes migratorias se hayan trazado. Me parece que eso ahí hace que los estados un poco flaqueen. Pero sí, el programa dura 2 años, o sea, la ayuda del programa, el apoyo del programa dura 2 años, que es el programa de visado humanitario que yo conozco. Sé que hay uno para los venezolanos, no sé si tiene las mismas características, por eso
no quiero, me imagino que sí, digamos, porque todos están hechos justamente con las recomendaciones del pacto de la ACNUR, entonces debe tener características similares, pero el que yo conozco sí, la duración del programa es 2 años, ¿no? Sé que hay Perfecto, y otra hacemos pregunta, Joana, no una sé si la pregunta querés más. hacer. Sí, una más antes de cerrar. Santiago Suárez tiene una pregunta antes de irnos. ¿Qué tal, Constanza? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que la situación, esta del COVID-19 y esta idea del home office y la tecnología necesaria para poder trabajar desde casa pueda atenuar la situación en la República Democrática del Congo producto del coltán, generando un gran número de desplazados forzosos? Pues si el teletrabajo impide el desplazamiento, no entiendo bien la pregunta, perdón. O sea, no entiendo la relación entre... No, sí, la necesidad del coltán para la tecnología, para producir la tecnología, Sí. y esta idea del teletrabajo, o de trabajar desde casa, producto del COVID, que se puede extender, ¿crees que puede atenuar la situación del coltán en la República Democrática del Congo y los movimientos forzados por eso? No sé si se entiende. No. Sí, se entiende, pero no tendría herramientas para responder. No sé, capaz que Luciana puede esbozar una respuesta en función de eso, pero no tendría herramientas para saber si lo puede atenuar o no realmente. O sea, sería muy arriesgado de mi parte darte una respuesta certera. Capaz que Luciana se anima. Pero no sé. No, a ver, lo que entiendo, Está bien. ahí me meto, lo que entiendo, Santiago, en tu pregunta, a ver si la interpreto, es que, Sí. digamos, de acuerdo a la cuestión del COVID, el comercio internacional del coltán va a estar restringido de alguna manera por diversas razones, tanto por cuestiones de cuestiones aéreas y marítimas, entonces eso le va a dejar de tener tanta presión, ¿sí? Y va a dejar de generar tanto movimiento forzoso de población. ¿Eso es lo que vos estás diciendo? ¿Es lo que interpreto? No, lo que digo es que el coltán necesario para producir toda la tecnología, Sí, la y esta idea tecnología, de quizá un sí. mayor comercio de tecnología producto del encierro y de necesitar de trabajar desde la casa, puede Vos decís que hacer eso que los va a grupos que controlan repercutir el en coltán, mayores. Claro. claro. Claro, pero como mayor, y En sí, más. sí. El problema que tenés ahí, Claro. eso sí, por eso, la interpretación que yo hacía era al revés, digamos, sí, la baja en el consumo, no, Al vos revés, que decís iba a que disminuir. por el teletrabajo y la necesidad, claro. A ver, sería hacer futurología, realmente, porque de alguna manera lo que estamos viendo es, el petróleo está bajando momentáneamente, hay cuestiones que están subiendo como los insumos médicos, como las cuestiones, el coltán va a seguir subiendo seguramente, porque el insumo para la tecnología va a ser necesaria, pero eso va a ser, sí, va a traer detrimentos en temas no de migraciones, sino de desplazamiento forzoso de población. Lo que sí, no sé si hay una relación directa, porque desconozco la cantidad de coltán que se está vendiendo y si hay tanto, digamos, comercio actual, dadas las condiciones de cierre de fronteras y cierre de vuelos y cuestiones marítimas. O sea que no sé si eso va a ser al inmediato, pero en el futuro seguro, lo descarto. Inclusive, esto me da la pauta para también ir cerrando, que son las 8 de la noche, inclusive tomando muchas de las cosas que dijo Constanza, que fueron muy importantes, vimos y vemos que durante las pandemias como esta, una pandemia global, se genera realmente una doble victimización de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, no que son vulnerables, pero que están en situaciones de vulnerabilidad, como los adultos mayores, como por ejemplo algunas mujeres que habitan o cohabitan con personas que son agresoras,
hacia una cuestión de género, como por ejemplo las personas con discapacidad, que en esta situación se ve un lugar de mayor vulnerabilidad, y obviamente los refugiados y los desplazados internos que están, o los migrantes, los desplazados, perdón, que están en situaciones de campos de refugiados, o los migrantes, como decía Constanza, que no tienen trabajo fijo y viven del cuentapropismo, como lo decimos en Argentina. Entonces, en definitiva, esta pandemia o estas situaciones de crisis, de empobrecimiento de las sociedades, de un mayor cuestión de cierre de fronteras, de baja capacidad de cooperación y coordinación entre países, hace que los grupos de mayor situación de vulnerabilidad tengan que vivir situaciones mucho peores o mucho más dañinas para sus condiciones físicas, psíquicas y para cuestiones de posibilidades a futuro. Lamentablemente, con el Observatorio de Economía Política Internacional del CEPI, estamos viendo que aparentemente, por estudios que se están realizando, el año que viene va a haber más de 18 millones de personas que van a sufrir mucho hambre a nivel internacional. Eso tiene aparejado una situación de empobrecimiento de muchas sociedades, gracias y debido a este COVID-19, y lo que genera es una situación y un escenario de graves problemas que van a ejercer seguramente, no solo por el cambio climático y las cuestiones de fenómenos naturales, sino también, no tanto por crisis de violencia, sino por crisis de términos de sequías o de cuestiones de hambrunas, mayor desplazamiento forzado de población. No sé si vos, Constanza, coincidís con lo mismo, esperemos que no, esperemos que el mundo pueda entender y encontrar mayor cooperación en algunas herramientas que ya tenemos, como los organismos internacionales o los organismos no gubernamentales. Yo a veces soy pesimista, a veces soy optimista, depende de cómo me levante. Lamentablemente esta pandemia nos interpela a todos como ciudadanos del mundo para ver que hay personas que están sufriendo y que van a seguir sufriendo graves problemáticas, no solo por la cuestión económica, también por la cuestión de empleo, que se ve que está afectando a muchas regiones, y también por cuestiones de la seguritización de las fronteras. Y con esto, Constanza, te quiero agradecer un montón, agradezco a todos y a todas las que estuvieron presentes en esta charla número 18. Constanza, te dejo la última palabra para que te despidas, agradezco a todos por estar acá, hasta las 8 de la noche, hoy prometí que íbamos a ser puntuales, y Constanza, te escuchamos para la despedida final. Muchísimas gracias. Bueno, primero volver a agradecer al CEPI la invitación y a vos, Luciana. Y también quiero dejar claro esta idea, ¿no? O sea, la migración es multicausal, o sea que hay que prestar la atención a este fenómeno en su conjunto. Es multicausal, no es un problema, y tiene que ser abordada con el respeto a los derechos humanos, como recomiendan los organismos internacionales y los estados de derecho, ¿no? Básicamente eso, bueno, nada, es un tema que ojalá lo puedan seguir tratando porque es muy interesante, y el desplazamiento de personas no va a frenarse, digamos, por más que se sigan levantando muros, fronteras o lo que sea, así que bueno, hay que estar muy atentos a que los derechos no se vulneren. Nada más eso, y nuevamente agradecerles. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, un abrazo virtual a todos. Mañana, hablando de derechos humanos, va a estar Rodrigo González Tortosa hablando de derechos humanos, trata de personas y algunas cuestiones más vinculadas al COVID-19 y a escenarios futuros. Un abrazo virtual, hasta mañana.